El otro día, yo les tengo que ser honestos con algo. Hace muchos meses que estaba en la búsqueda de un programa de televisión. Yo recuerdo que no era pibito, era jovencito, tenía, si no me equivoco, 17 años, 16 años. Y cuando iba a la casa de mi abuela, que mi abuela sí tenía cable, yo no tenía cable, chico pobre, veía un programa en el canal Infinito. ¿Se acuerdan del canal Infinito? O sea, aquel que se acuerde del canal Infinito es porque realmente la edad ya lo ha alcanzado. Mucha bronca. En el canal Infinito se reproducía un programa que se hizo muy conocido llamado Creencias. Yo no me acordaba cómo se llamaba este programa. Hace mucho tiempo que lo vengo buscando el programa porque me recopaba. ¿Cómo es la modalidad? La modalidad es, hay una mesa y meten a un musulmán, meten a un ateo, meten a un cristiano, meten a un judío, meten a un budista, meten diferentes cosmovisiones. Y el loco, el conductor, te trae un tema. Y ahí entre ellos tienen que discutir a ver cuál es su postura al respecto. Nunca reaccioné a este programa y me moría de ganas de hacerlo. El día de hoy vamos a reaccionar al programa Creencias Infinito, un clásico. El título es el siguiente: María, Jesús, Mahoma o Moisés. Uy, listo, se van a agarrar a las piñas todos. A ver, esto es bardo asegurado. Vamos. Creencias, un programa realizado con el corazón y la mente abierta. Aquí estaremos Tomá. debatiendo temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, la presentación. Agente apologético te manda saludos. Estoy laborando hoy. Abrazos, Santi, eres re lindo. Te mando un abrazo, Manu. Un abrazo enorme. Vamos, mirá esa intro, papá. Mirá. ¿Cómo se llama? Sheikh Mohammed Isa. Ok. Ese es el musulmán. El judío. A ver cómo se llama. Rabino Dr. Ángel Kreiman Brill. Ok. No, Bill. No sé si es Brill. A ver, el cristiano. ¿Quién es? No. Presbítero. ¿Será? Esto es presbítero, ¿no? Doctor Alejandro Bunge. Pará, ¿Bunge es el mismo que yo conozco? Yo las caras no las identifico. ¿Y este quién es? Doctor Carlos Escudé. ¿Quién es este? Que no me lo... Pará. No me lo presentaron, muchacho. No me lo presentaron. ¿Este quién es? ¿Este que viene a representar? ¿Y esto? Monje Mahanduan Das. Este es un budista. De Spurgeon. Sí, olvídate de Spurgeon. Pastor. Hay un pastor también. Pará, estos se van a terminar agarrando las piñas. Acá, loco. Acá, ¿viste el programa de Crónica TV cuando se agarran todas a las trompadas? Para mí va a terminar, o sea, así. O son muy correctos o terminan todos los ganchos. El pastor es el profesor Girafales, es cierto. A ver. Lo que hacemos hoy es quiénes fueron o quiénes son María, Jesús, Mahoma y Moisés. Primero el informe y luego vamos al debate. Okay. Fíjate la calidad del video, ¿no? Es más viejo que el monitor este que tengo yo delante mío, que también es re viejo, necesita un cambio. Yo me acuerdo que tenía 16, 17 años tenía, ponele, cuando veía este programa en el canal Infinito. ¡Qué locura! ¿Cómo pasa el tiempo? Creencias. A ver. Jesús, María, Mahoma y Moisés son figuras esenciales de varias religiones que son reconocidas por otras. Jesús y María, por ejemplo, son mencionados y elogiados en el Corán. Algunos creen que son figuras míticas creadas por las mismas religiones para encauzar el pensamiento. Otros consideran que realmente existieron. Prácticamente todas las religiones, de una manera histórica o espiritual, se relacionan con las figuras de estos seres definitivamente trascendentales. Algunas religiones creen que Jesús fue un revolucionario que vivió en una época plagada de ambición y lucha de poderes, cuyas acciones fueron frenadas por judíos corruptos y falsos sacerdotes. Un tipo Che Guevara. Algunos creen de que Jesús era un tipo Che Guevara, ¿no? Que si Jesús hubiera nacido en el siglo XXI hubiera vestido la remera del Che, ¿no? Qué locura, loco.
Léete un manualcito de 15 páginas de historia. Otras creencias, si bien respetan estas figuras católicas, rechazan su divinización y adoración. También existen distintas religiones cuyas escrituras sagradas anunciaron la llegada de Jesús más de 3000 años antes de su nacimiento. ¿Quiénes fueron Jesús, María, Mahoma y Moisés? Lo sé, Luis, lo sé. Por eso digo que es una locura, ¿no? Usted seguramente va a pensar que Yo hubiera pagado cualquier monto de dinero para formar parte de este panel acá del público, loco. Yo la reagito. En un programa así te la reagito. Olvídate. Soy el chinito del fondo, ¿no? De los videos del Apologot, ¿se acuerdan? al mencionar estas figuras, para decirlo de alguna forma y con absoluto respeto, las coincidencias van a ser absolutas. Yo le aseguro que no es tanto así. Cada religión le asigna a cada una de estas figuras papeles diferentes. En algunos casos sustancialmente diferentes y en otros no. Pero vamos primero a la reflexión de un minuto, la reflexión inicial de cada uno de los panelistas. No tenía el paquete de 4K alquilado el loco que grabó este. Y tiene que ver justamente esta reflexión con la postura. Sí. Bueno, estos 4 nombres que encontramos se encuentran mencionados en el Corán. El Corán echa luz sobre la vida de ellos. Consideramos que son seres que Dios envió a la tierra con el objetivo de guiar a los hombres hacia el camino de Dios, y eran seres inmaculados, que no tenían ningún tipo de error en su conducta, en su ética, en su moral, en aquello que hacía o que inclusive dejaban de hacer. 2 preguntas para el musulmán que está diciendo esto. Una, parte desde la ignorancia, honestamente. ¿Realmente es tan relevante la figura de María en el Islam? Sé que aparece María en el Corán, pero ¿es tan relevante así como lo está presentando este musulmán? Me parece que se le fue un toque la mano. Yo no sé si para el Islam es tan relevante María. Pero bueno, esto, reitero, puede la pregunta partir de la ignorancia. Ahora, segundo, el caso de Jesús, ¿no? O sea, si realmente Jesús fue una persona inmaculada, sin error, sin nada, o sea, ¿qué hacen los musulmanes ante las afirmaciones de Jesús acerca de su divinidad, las acciones de Jesús acerca de, o que mostraban que él creía ser Dios, ¿no? Evidentemente, si le adjudican esa inmaculada manera de actuar a Jesús, tienen un problema. Sé que el punto ahí de partida por parte de los musulmanes es los evangelios se han corrompido y se han divinizado la imagen de Cristo cuando el mismo Jesús no enseñó tal cosa. Eso lo dice el Corán, ¿no? Pero bueno, eso hay que demostrarlo, y el que lo quiera demostrar, que comience el juego. Gozaban de la protección divina constantemente. No había ninguna diferencia entre ellos para ustedes. Son 4 seres divinos. Son 4 seres, sí, son seres humanos, obviamente son criaturas de Dios. 4 seres humanos enviados por Dios. Enviados por sin ningún tipo de diferencia. En cuanto a ese concepto, después el rol, el papel y la manera en que tuvieron que ejercerlo, sí hay diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, Moisés... Cuando tragás así... Bueno, cuando haces esto es porque te vas a responder algo que no querías tocar. Cuando haces eso de tragar saliva y bueno, así, es porque no tenías ganas de responder ni meterte en ese tema. Fíjense, Moisés fue enviado para un pueblo, y el Corán se refiere a Muhammad, mal traducido como Mahoma, como Rahmatan lil Alamin, como una misericordia para todos los mundos. Porque el mensaje... No, pero perdón, hice mal la pregunta. ¿Ustedes le dan una jerarquía especial a cada uno de ellos o no? No, en cuanto al plano espiritual es Dios quien otorga las jerarquías de acuerdo a lo que realiza cada una. Sí. Sí creemos en los profetas desde Adán hasta Muhammad, que... ven, justo se iba a meter en el tema que la iba a picantear con el judío, que era Moisés. ¿Qué es Moisés para el Islam? Y después meterse con Jesús, ¿no? Entonces el flaco no quería entrar en ese tema, por eso es que tragó saliva. Fueron 124.000, y el Señor de todos ellos para nosotros es el profeta Muhammad. El Señor de todos... ahí está. Bien, Rabí. Para nosotros Moisés es el primero y superior de todos los profetas, a quien Dios se reveló cara a cara.
le entregó lo más preciado que tiene Dios, que es su verbo, su palabra, su ley. La mayor parte de los primitivos patriarcas se los consideró como profetas. Dependiendo de a quién le hagas esa pregunta, Luis. Las mitzvot, la voluntad de Dios expresada por medio de los preceptos, y Moisés nos transmite en todos los tiempos, y a través de la interpretación que tengamos de ellas, el modo de cumplir la voluntad de Dios cumpliendo con sus preceptos. Padre. Creo que primero hace falta una aclaración cuando hablamos de Jesús, de María, de Moisés y de Mohammed. Estamos hablando de personas que son centrales en la fe de muchos de nosotros y por lo tanto yo me dispongo a exponer cuál es la fe de la Iglesia Católica en estas personas. Eso le por pedimos. supuesto, sí, obviamente. Aviso para el resto del programa que por supuesto pretendo aprender de lo que cada uno cree y de ninguna manera discutir la fe de nadie. Pero obviamente, padre, Oh, nah. No, ¿qué pasó ahí con el padre? Se me fue para atrás el padre. Está jugando a la defensiva. ¿Cómo ya de antemano abre el paraguas? No, pero yo no pretendo discutir la fe de nadie. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? No, padre, ahí tiene que picantearla, patada al pecho, ahí de una. Permiso, acá entré yo, loco. ¿Cómo no va a discutir la fe del budista, padre? No. Ahí se me cayó. justamente lo invitamos para hablar de la religión católica. Muy bien, entonces, Jesús es el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios, Dios hecho hombre, nacido de María, mujer elegida por Dios para ser la madre de Jesús, a quien engendró por obra del Espíritu Santo. Moisés es el primero de los profetas que encontramos con esta misión, especialmente elegido por Dios para iniciar un camino que lleva a la salvación y que encontramos nosotros realizada cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre. Pero entonces, Jesús es Dios. Sí. Bien. ¿Escudé? Sí. Ese añadido del conductor, ¿no? Es algo que los va a poner aprietos, se va picando. En algún momento para mí uno se levanta, ¿qué dijiste? Y ahí se empiezan a agarrar. Si estudiamos los evangelios apócrifos, que son de la misma época de los... ¿Quién es este? Agnosticismo. Acá dice agnosticismo, me parece, ¿no? Esto es jeroglífico, chabón. Encima que la imagen es vieja, está todo así, todo... Para mí es agnosticismo que dice acá, ¿no? El loco este se viene a presentar como el flaco que viene a poner paño frío y los pies sobre la tierra a esta manga de burros que son un par de crédulos supersticiosos, ¿no? Siempre te la pintan así al ateo, ¿no? Que es el tipo que tiene los pies sobre la tierra y que realmente, no sé, es un sabio por, negar la existencia de Dios o algo por el estilo. Que de los aceptados por las iglesias cristianas, veremos que Jesús tuvo hermanos y que María no era virgen. Gran parte de lo que se afirma sobre Jesús, María y José está basado en la selección. No, papu, no podés leer. No podés leer. No podés leer. O sea, a este programa vos no podés ir con un libreto armado de leerlo. Que realizó la iglesia de los textos antiguos. Esta selección no es necesariamente válida. Pastor. Buena. No, padre, reitero, el padre tiene que volver patada al pecho al flaco este, la burrada que acaba de decir. Que Moisés el pastor, fue un profeta de Dios que recibió la ley, fue el libertador del pueblo de Israel. Conocemos que María fue una mujer piadosa, la madre de Jesús, y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Nosotros creemos que es Dios encarnado, que vino a la tierra. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la Biblia cuando le preguntan a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ayúdeme, pastor. Una cosa es, ¿usted es hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Yo también. Sí. Bien. Jesús también es hijo de Dios. Sí. ¿Y Dios? ¿Usted es Dios? No, no es así. Yo tampoco. No. Jesús sí. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dice la Biblia. Me gusta el conductor ahí que te la picantea la cosa. Me gusta el conductor. El rol del conductor lo está cumpliendo bien. A los que creen, a los que les recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Virgen María. Tiene que aclarar que la filiación de Cristo es distinta a la nuestra. Y que Jesús, eso lo recalca en varias oportunidades, hace una diferencia entre mi padre y vuestro padre, ¿no?
Entonces, tiene que resaltarlo eso. El tipo de filiación nuestra no es la misma que la de Jesús. Para ustedes, Virgen, sí. Virgen María. Sí. Bien. Mahasandas. Es un tema bastante complejo para nosotros, a pesar de que nosotros... Uy, yo pensé que era Gandhi. Pensé que era Gandhi. Este es el representante del hinduismo. Ok. Pensé que era Gandhi, te juro. Nosotros aceptamos... es el conductor del Noticiero 9, es cierto. Pero a pesar de que nosotros aceptamos el Bhavishya Purana, en el cual se presentan testimonios, o se presenta... se habla sobre el Señor Jesús. Eso, no, papu, no. Tenés que ir con el tema estudiado. No podés ir a leer en un programa así. Eso me pone de la cabeza. No, muchachos, tienen que ir preparados. Sobre María, Mahoma y Moisés. Nosotros los aceptamos. Estos entran dentro de diferentes... Estos son los Illuminati. Estos son los Illuminati de Doctor Strange. ¿Se entiende? Agarraron a cada uno del multiverso y los sentaron en la mesa, ¿no? Entonces estos son los Illuminati de Doctor Strange. Diferentes categorías de avatares, o descendidos o enviados por Dios. Tendría que explicar cada uno, no sé si habrá tiempo, pero sí, aceptamos que todos somos hijos de Dios y que ciertas encarnaciones están apoderadas por el Señor para desarrollar una actividad en particular de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia en la historia de la humanidad. Bueno, también me va a tener que ayudar Mahasandas. A ver, ¿Jesús es Krishna? No, es el hijo de Krishna. Toma. Dios, por eso. ¿Mahoma es Krishna? No, es un hijo de Krishna. ¿La Virgen María es Krishna? Es un hijo de Krishna. Moisés. Krishna anduvo a lo loco ahí en una fiesta medio con un par de copas de más, ¿no? Qué zarpado. ¿Es Krishna? Es un hijo de Krishna. Bien, entonces, acá hay otra diferencia, ¿no es cierto? Cuando hablábamos con el pastor yo le pregunté, ¿Jesús es hijo de Dios? Sí. ¿Es Dios? Sí. El padre le pregunté, ¿es Dios? Sí. Perfecto. Para ustedes no es Dios. En los Vedas se explica... Son enviados. En los Vedas se explica que el hijo bueno es igual que el padre. Correcto. De ahí es que nosotros coincidimos con ellos. Y tenemos para este tema hoy un invitado, el doctor y profesor en teología, es el doctor Pablo Andinaich. Gracias, Pablo, por estar aquí. A ver, Pablito. Bueno, a ver, para la teología, estas figuras que calculo que el sacerdote y el pastor están formados también en teología. ¿Por qué llevaron a un teólogo? Mencionado. ¿Quiénes son? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión anterior y que tiene que ver con el lenguaje religioso. Yo escuchaba a todos hermanos aquí que en todas las intervenciones aparece siempre esa dimensión del lenguaje simbólico. Yo no sé si somos conscientes de eso, pero el lenguaje religioso en general, en todas las religiones, tiene que recurrir a un nivel más profundo que el lenguaje vulgar que utilizamos. Son las mismas palabras, pero tienen una dimensión más profunda. Entonces, en mi opinión, lo que estamos aquí en presencia es determinados personajes, digamos, de las narrativas bíblicas o de las tradiciones y las escrituras. Este es más liberal que Milei, olvídate. Te pongo la ficha, apuesten lo que quieran. De cada religión, que más allá de la historicidad que tuvieron, y que algunas se pueden probar, otras no se pueden probar, eso tampoco es tan importante, porque hay cosas que no se pueden probar, pero son. Sí. El lenguaje religioso lo que indaga es el sentido de esas vidas, el testimonio que dieron. Entonces, yo quisiera enfatizar que más allá de establecer la historicidad de Jesús, que es bastante probable que sea histórico, yo creo que lo es. Es bastante probable que sea histórico. No, ya está. Este es el pastor de Hernán Danolfo y Javier el Evangelista. Este es el hermano mayor del dinosaurio de Noé. Este es el primo hermano de Nico Puch. ¿Viste? Todo ese grupete ahí que muy bien no saben ni quién son. Este muchacho viene de esa orden, de ese universo, ¿no? En el multiverso viene de ese universo. Muchas pruebas de ello, o de Muhammad, obviamente, y otros. Es importante indagar en el sentido de esas vidas para... Doctor, le pido una ayuda porque se nos está terminando su minuto. Sí. Concretamente, ¿qué papel? Dale, papi, no me vengas a hacer una Jesús, cátedra acá. La Virgen María, Moisés y Mahoma. Después vamos a hacer todo el debate. Yo creo que el papel que han jugado es el de abrir caminos de salvación. Figuras queridas, amadas. Lo cortaron menos 10, ¿no? Pará, lo cortaron menos 10. Se quiso hacer el loco.
ahí como que dando cátedra y le dijeron, no, dale, papi, anda al hueso que tampoco no son la estrella del show acá. Por muchas religiones. El que estuvo durísimo, como muy pocas veces, y me parece que pasó desapercibido, fue Escudé. Me sorprendió. Muy duro estuvo. No. Y nadie tomó el Ni siquiera estuve duro, es decir, dije simplemente que la Iglesia ha realizado una selección de textos antiguos y que es una selección. El conductor la picantea, me gusta, porque dice, loco, no se olviden que este le metió leña al fuego. Mirá que les pegó alto bardeo, no se vayan a quedar callados, loco, yo quiero un poco de fuego acá. Selección que no es necesariamente válida, con lo cual tampoco he dicho que no fuera válida. Si usted quiere que sea duro, Esteban puede ser mucho más duro. Es decir, no, es que fue como usted lo que está comentando es que se hizo una selección y se extrajo, bueno, lo mejor de cada historia. No necesariamente lo mejor, porque, digamos, por ejemplo, Se viene el momento Constantino, muchachos. O sea, este hombre de barba va a traer sobre la mesa el momento Constantino. Loco, lo que está diciendo es un grupo de la élite de la iglesia, en algún momento en el pasado, todavía no lo ubicó temporalmente cuándo es que esto ocurrió. Dijo, se juntaron en una mesa redonda y arbitrariamente seleccionaron cuáles son aquellos libros que van a formar parte del canon bíblico, ¿no? Se viene el momento Constantino. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Por otro lado, o sea, alguien le tiene que pedir datos, ¿no? Alguien le tiene que pedir, bueno, loco, está todo muy bien, tu hipótesis está fantástico, pero tráeme dato concreto, papu. Tráeme algo. Porque si no, acá cualquiera la agita. Cualquiera es verborrágico sin dato. Por ejemplo, el dogma de la virginidad de María. Es decir, a mí eso no me parece bueno, digamos. Es decir, el dogma de la virginidad de María, bueno, desde un punto de vista científico eso es algo casi imposible. Desde un punto de vista psicológico... ¿Cómo casi imposible? ¿A qué quiere? O sea, desde el punto de vista científico, si nosotros corremos el hecho milagroso, la intervención de Dios en la concepción virginal, ¿cómo es que eso es casi imposible? Perdónenme, pero ahora yo soy el escéptico. Si no hay milagro, ¿una mujer puede quedar embarazada sin la intervención masculina? Me pregunto, digo, porque dijo casi imposible, por inseminación artificial, pero o sea, vos necesitas la intervención del hombre en la inseminación artificial, o sea, necesitas al hombre. ¿De dónde sale el espermatozoide? ¿De dónde lo fabrican en una computadora? ¿De dónde sale el espermatozoide? ¿Plantaron una planta y de ella salen espermatozoides? ¿Cómo casi imposible? Implica una obsesión por el sexo, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Es decir, al fin y al cabo, ¿qué importa que María haya sido o no virgen? ¿No es cierto? Lo que importa es fundamental. Es lo que dijo nuestro teólogo, digamos, si fue o no, digamos, emisaria de salvación. Si era virgen o no, vamos. Es fundamental. Pero es un tema central. No. La picanteó mucho. El flaco de Vargas la picanteó mucho. Ahí, muchachos, yo le pido al padre de que nada de respetar las creencias, parate, patada al pecho, de una, andale al hueso. O sea, es importante la virginidad de María, es importante. Es importante no para el fundamento de la fe cristiana, sino en su construcción. ¿Por qué? Porque pese al dato histórico, que lo tenemos en el Nuevo Testamento, pese al dato histórico, se asume la virginidad de María por la cristología. De la cristología se desprende lo que luego se cree acerca de María, además de contar con el dato histórico. ¿Se entiende? Entonces, hay una vía histórica y una vía teológica que a vos te permite afirmar que María fue virgen cuando concibió a Jesús. Mental y se puede explicar desde dónde y quizás sirva para eso mostrar esta pintura. Sí. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo la pintura más antigua que existe de la Virgen. Está en la catacumba. Para mí esto que está trayendo el padre es irrelevante. Es irrelevante. Porque esta pintura, a ver, yo no soy bueno en arte cristiano, en arte primitivo cristiano, por así llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero esta pintura no debe ser de antes del siglo IV. A ver. De Priscila en Roma, encontramos a un profeta, encontramos a una madre con su hijo y una estrella. Toda la interpretación que se ha hecho de esta imagen
pretende que es Balaam, que está, según el texto de los Números, diciendo que de Jacob vendrá una estrella. Es del siglo II, dice Martín. A ver, capaz que estoy equivocado. A ver. No sabía. Si es del siglo II, no lo sabía. Para mí, esto tiene que ser del siglo IV en adelante, pero capaz que es del siglo II, no lo sé. Ella y de Israel un cetro. Esto muestra que a comienzos del siglo III, es decir, el siglo... Siglo III. Ok, estuvimos ahí en el medio. No era ni del 2 ni del 4, era siglo III. O sea, esta imagen es 200 y algo, años 200 y algo. No, me parece irrelevante para responder a eso. Ojo, para mí como dato me viene fantástico. Digo, che, qué buena onda, me encanta el arte cristiano y demás. Pero para responder a la acusación del agnóstico, no, tenés que ser más contundente. Los años 200 y pico, es decir, con la iglesia todavía bajo persecución, ya existe esta devoción a María como madre de Jesús. La razón de la virginidad no tiene nada que ver con ningún tipo de obsesión con el sexo. La virginidad de María tiene su razón de ser en la fe de la iglesia, que es desde los primeros tiempos, como bien señalaba el pastor, de que se trata de su hijo de Dios, que es engendrado en el seno de María sin obra de varón, es decir, por el Espíritu Santo. Hay documentos ya del siglo II para apelar a esa creencia primitiva cristiana. Por eso es que digo que este arte me parece irrelevante para la ocasión, ¿se entiende? Me parece que hay mejores datos que presentar que esta pintura. Este es el sentido de la virginidad de María, y esto es por lo que forma parte de la fe de la iglesia desde el comienzo. Para los judíos es importante o no que que María sea virgen. Es muy difícil para nosotros opinar sobre esto. Simplemente nos ubicamos en un contexto histórico, como decía originalmente el informe. Sí. Es un tiempo en el cual había corrupción por parte de los saduceos, de una parte de los israelitas de ese tiempo, con falsos sacerdotes que estaban, digamos, de alguna manera en contubernio con el poder romano. En contubernio. Ojo, pará, no me estoy riendo del flaco, me estoy riendo de mí. La primera vez que escucho esa palabra. ¿Qué quiere decir contubernio? Hoy aprendí una palabra nueva, necesito saber el significado. Contubernio. Disculpame, perdón, capaz que soy un ignorante, un pelagato, pero nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Y se trata de un buen muchacho judío, de buena familia judía, muy observante, que recoge la sabiduría de los profetas y de los sabios previos, lo reivindica, pero no alcanza a ser recibido por el Sanedrín y por los sabios de Israel, precisamente por la presión que los corruptos hacen de que el poder de Roma lo elimine, porque no convenía tener un rey de Israel que esclareciera la mente y la espiritualidad religiosa, sino más bien nuestro rey es Roma y no queremos un rey propio. Correcto, sí. Le mandó fruta ¿qué es? Un rabino, no sé, le mandó una de fruta. Ahora si le pedí, loco, esa hipótesis, mostrame las fuentes. Hola Santi, regrese. Ha sido un fin de semana muy duro. Mbappé se queda en París, el Madrid pierde en básquetbol, mi crush me manda a la zona del amigo. No tenía razones para seguir en redes sociales, pero después veo una notificación diciendo que estás en vivo, y veo una luz al final del túnel, y me doy cuenta que aún estamos en la final de la Champions, y se me pasó cara revolviéndose de la risa. Te mando un abrazo, Jonah, genio. Respecto a la virginidad de María, nosotros creemos que es así, es dogma de fe en el Islam. De hecho, en el Corán hay un capítulo... Pará, perdón. Ahí Luis nos acaba de tirar supuestamente el significado de contubernio. Cohabitación ilegal de dos personas. Ok, contubernio. O sea, acá en Argentina le decimos ocupas. Cuando me quiero dirigir a una ocupa, no le tengo que decir ocupa, le tengo que decir contubernio. Ok. La de María, nosotros creemos que es así, es dogma de fe en el Islam. De hecho, en el Corán hay un capítulo, el capítulo 19, llamado el capítulo de la Virgen María, para nosotros pura, inmaculada, quien concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Al ver... No sabía que los musulmanes creían que María era inmaculada.
No lo sabía eso. No lo sabía. Verbo de Dios, así consideramos a Jesús como verbo, como la palabra de Dios. Y justamente la virginidad de María y el hecho de ser creado Jesús sin participación de hombre, así como Adán, Dios le dijo sé y fue, justamente marca, es una de las características, uno de los signos con los cuales Dios distingue para atraer la atención sobre este ser especial que tiene una tarea muy especial. ¿Cómo nace Mahoma? Muhammad nace naturalmente por parto natural. Es decir, que hay una diferencia. Hay una diferencia notable, notabilísima. Excepto Adán y Jesús no hay nacido sin participación de hombre. Pero sin embargo ustedes le dan como un lugar No, particular nosotros, a Dios, Mahoma. justamente la primera de las cosas creadas por Dios, según el Islam y los exégetas coranos. Me gustaría preguntarle a un musulmán, ¿por qué cree que en el caso de Jesús fue concebido virginalmente y no así en Mahoma? ¿Cuál es la razón por la que Jesús tuvo que haber sido concebido de forma virginal y no así Mahoma? Y me lo pones más relevante a Mahoma que a Jesús. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que haber una razón teológica por la que Dios, para los musulmanes, hizo que Jesús naciera sin intervención masculina. Tiene que haber una razón teológica detrás de eso, ¿no? La verdad es que no lo sé. Le preguntaría eso a un musulmán. Coránicos es la luz la primera de las cosas creadas por Dios es la luz del profeta Muhammad, y de esa luz son creados los mundos, los seres, ¿sí? De esa luz es creado Jesús y los profetas, ¿sí? En ese sentido es el Señor de los profetas. Me gustaría decir, para concluir nada más, que también el Corán distingue a Moisés como interlocutor de Dios. Sí. Por ejemplo, Mahoma recibía las enseñanzas a través del arcángel Gabriel, pero es Moisés quien puede hablar directamente sin verlo, pero hablar directamente en el monte Sinaí con Dios. Cada profeta en la zarza ardiente, claro, que Dios se manifiesta a través de la zarza ardiente. Entonces, del mismo modo, Mahoma también está anunciado en las escrituras, Muhammad también está como el santo del monte Parán, el Paráclitos anunciado en las escrituras. Bueno, le mandó fruta. El Paracletos. Yo no sabía que pensaban de esa manera. ¿De verdad piensan que el Consolador, dicho anunciado, perdón, por Jesús en el Evangelio de Juan, es Mahoma? ¿En serio me decís? Eso no lo sabía. Para nosotros es el profeta Muhammad, quien habrá de regresar hacia el final de los tiempos con el Mesías, con Jesús y Moisés, y juntos habrán de rezar en Jerusalén para guiar definitivamente entre todos en una especie de gobierno colegiado, si se quiere, a la humanidad hacia el encuentro definitivo con Dios. Sí, simplemente, digamos, me parece evidente, digamos, lo que acaba de decir el Sheikh, que me ha admirado, ¿no es cierto?, por lo evolucionada de la doctrina islámica. La madre de Mahoma, evidentemente, no era menos virtuosa, no tiene por qué haber sido menos virtuosa que la madre de Jesús, de donde podemos deducir que para ser pura e inmaculada no es necesario ser virgen. Es decir, el mito de la virginidad me parece claramente un mito primitivo que corresponde a una sociedad muy machista. Oh, ya hace 20 años estaba esta palabra, mirá. Nos estamos remontando al principio del patriarcado. ¿Cómo aparece el patriarcado en los medios de comunicación en Argentina? Mirá, 25 años. ¿Cuánto hace que tiene que salió este programa? Si ya salió con el machismo. Loco, a este flaco hay que ponerle un freno. A este flaco hay que ponerle un freno. A ver, que el pastor y el padre ahí no me estén a la altura. Que estén a la altura. Pastor. Yo creo que para nosotros como cristianos Jesús es mucho más que un profeta. Que eso es lo que nos diferencia con otros grupos. Es Dios mismo que vino a la tierra, se hizo hombre, y fue la persona más maravillosa que pisó esta tierra. Usted vea que él marcó una diferencia en la historia. Más que Moisés. Por supuesto, porque Moisés no era Dios. Esa de la diferencia en la historia, guarda con usarla, guarda. Porque sí, evidentemente hoy hablamos de antes y después de Cristo, ¿no? Pero el antes y después de Cristo vino muchos cientos de años después de Jesús, ¿no? Entonces
para esta discusión, ojo, reitero, yo estoy de acuerdo con eso, con que hay un antes y después de Cristo y evidentemente el caso histórico debe ser lo suficientemente fuerte como para que el mundo haya utilizado esta medida de tiempo cronológica, ¿no? Por así decirlo, esta forma de registrar los hechos en la historia de la humanidad, ¿no? Que Cristo sea el centro, lo que marcó un antes y un después, es importantísimo. Pero para esta discusión... Más que Mahoma. Nosotros creemos como cristianos que sí. Jesús marcó un antes y un después. Su nacimiento fue maravilloso, su vida fue maravillosa, hizo milagros tremendos que nadie hizo, fue a una muerte sin haber hecho ningún pecado y su resurrección también fue maravillosa. O sea que Jesús, tenemos un Jesús histórico que fue hombre, pero también tenemos Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra para amarnos y salvarnos. Sí, doctor. Este es el comentario que no me aporta absolutamente nada. Todo lo dicho por el pastor está muy lindo para una predicación de domingo, pero no me aporta absolutamente nada en la discusión. Muchachos, datos, tienen que traer datos. El dato es el que mata al relato. ¿Y cómo todavía nadie le respondió al gordito de barba? El pastor ya esquivó el bulto. El padre que no me defraude, loco. Ay, yo, de nuevo, reflexionando un poco sobre el tema del lenguaje. El pastor de Javier el Evangelista. Las religiones que sobreviven el paso del tiempo son siempre religiones que han tenido capacidad de adaptar sus doctrinas y sus dogmas. Los dogmas no son rígidos. A veces tenemos la tendencia nosotros mismos a presentarnos como que creemos esto durante 2000 años. La realidad es que en los dogmas y las creencias se modifican con el tiempo y de algún modo van... A ver, que me muestre qué dogma cristiano se ha modificado con el tiempo. Ojo, yo no estoy diciendo que ningún dogma cristiano sufrió ninguna modificación. Ojo, una cosa es que la esencia del dogma sea modificado y otra cosa es que se haya profundizado y perfeccionado el dogma con el pasar del tiempo, a través del acto reflexivo de la iglesia, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero no hay un cambio radical. Si no, me gustaría saber algún ejemplo, a ver, para que lo discutamos. Van generando una suerte de desarrollo de la revelación. Yo en ese sentido creo que yo diría, el mensaje de Jesús, por ejemplo, por el caso que yo soy cristiano, está más allá aún de su nacimiento virginal. Si el día de mañana alguien pudiera demostrar que María no fue virgen en el momento, digamos, en la concepción de Jesús, no creo que se modifique demasiado el mensaje central del Evangelio. ¿Cómo sostenés eso? ¿Cómo lo sostenés? Si mañana se llegase a demostrar que María no era virgen, ¿cómo podés sostener o seguir sosteniendo la creencia de que Jesús es Dios? Porque el mensaje de Jesús no es simplemente ámense los unos a los otros, ¿no? Muchas veces nos quedamos con esa parte romántica del mensaje de Jesús, donde decimos, ¡ay! El mensaje de Jesús también sostenía que él era divino. Entonces, a ver, me parece que el teólogo acá patinó. ¿Coincide, padre, con eso? No, de ninguna manera, y además creo que no se puede confundir la evolución homogénea del dogma, que está atestiguada por los padres de la Iglesia desde los primeros siglos de la Iglesia, con la modificación del dogma. El dogma, por lo menos como se lo entiende en la Iglesia Católica, y por eso hice la aclaración que hice al comienzo, me parece que esta es una ocasión para que cada uno demos testimonios de nuestra propia fe y no discutamos la fe del otro, porque la fe se puede discutir desde adentro de la fe, no desde fuera. La fe es un... No, padre, no. Yo no sé si este padre, no sé qué será de la vida de este padre, ¿no? Pero si te sentás en una mesa así, tenés que ir y tenés que avasallar, tenés que atacar al otro. No, ¿cómo? O sea, no se metan con mi fe, no. Un tipo de conocimiento que se propone más allá de la razón. Lo que pasa es que la propuesta de este programa es debatir justamente claro, sobre... Padre, claro. O sea, no te van a sentar con un judío y un agnóstico para que todos caminen de la mano y digamos somos los single y hagamos rondas, ¿se entiende? Evidentemente acá la idea es debatir, es discutir ideas, es que te metas en el campo del otro. Padre, por favor.
Padre, quién era la Virgen María, quién era desde Jesús. el punto de vista científico es posible discutir algunas cosas y es legítimo De acuerdo, hacerlo. por eso estamos hablando de la fe y no de la ciencia. Entonces, cuando hablamos del corazón de la fe, yo puedo pretender aprender de la fe de los otros, pero no discutírselas porque no participo de ellas. Entonces, como estamos en el nivel... No, bueno, no. Pero ¿cómo no se la vas a discutir, padre? O sea, el cristiano está llamado a enmarcar el error. O sea, si yo no digo al hinduista, loco, esto que vos crees está mal, ¿cómo lo voy a persuadir para que abrace la fe cristiana? Yo le tengo que remarcar los errores. No, este padre acá patinó re piola. legítimo traer un evangelio apócrifo. No importa si no es apologeta. No importa eso. O sea, para ser sacerdote tenés que ser teólogo. Tengo entendido eso. Corríjanme los católicos. Para ser sacerdote tenés que ser teólogo. Entonces, la apologética es una subcategoría de la teología. Se sobreentiende que el teólogo es apologista además. Chelsenhemto es viejo pero estoy mega entretenido, jaja. Está bueno, ¿viste, Jean? Entonces, nada, me parece que acá la pecheó. El sacerdote la pecheó. Aclaración que hice, y yo respeto su interpretación, Escudé, pero no la discuto. No, correcto. De la misma manera le pido que usted no discuta la mía. Pero acá hay otra posición más allá de la de Escudé, ¿no? Entonces, que es muy interesante. Entonces, ¿Cambia en algo la historia de la religión católica el hecho, supongamos, por ¿no? Que supuesto, demostrar eso, que la Virgen María no era virgen? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque pertenece a la fe de la Iglesia, como he podido demostrar, mostrar más que demostrar, mostrar con una imagen que es bien antigua al corazón de la fe desde el comienzo. Pero y expliqué la razón. No, padre, padre. Estoy enfariseado. No. Esto está bien, fue hace 30 años atrás. Capaz que el mundo era distinto, no lo sé, pero... Expliqué la razón. Sí. La virginidad de María tiene una razón fundamental. Es que la divinidad. La divinidad de Jesús. Es claro, exactamente. María es virgen porque no fue Jesús engendrado por obra de hombre, sino por obra del Espíritu Santo. Esta es la razón. Aún los mismos argumentos y problemas son presentados hoy día, para que vean que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, decía Salomón, ¿no? Para comprender la divinidad de Jesús tenemos que aceptar la virginidad de María. Todo en María. El Espíritu Santo puede darle divinidad a Jesús, ¿no es cierto? Es decir, a pesar de que el semen haya podido venir de un hombre. Es decir, esto me parece... Acá acaba de decir una estupidez este tipo. Escuchá lo que acaba de decir. Escuchá lo que acaba de decir, por favor, que me pongo loco. Para comprender la divinidad de Jesús tenemos que aceptar la virginidad de María. Todo en María. El Espíritu Santo puede darle divinidad a Jesús, ¿no es cierto? Es decir, a pesar de que el semen haya podido venir de un hombre. Este es el momento en donde el sacerdote se tiene que dar vuelta y decirle, aplicarle 2 o 3 uppercut teológicos y filosóficos al payasín este que no sabe lo que dice. O sea, el Espíritu Santo le puede dar divinidad a una persona aun cuando el semen y el óvulo provengan de seres humanos, ¿no? ¿Qué quiere decir con darle divinidad? ¿Qué quiere decir con eso? Este es el momento en donde el cura tenía que haber hecho esto. 2 o 3 uppercut filosóficos y teológicos. Orte, callate. ¿Viste que el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Y el que sabe, capaz que con toda la caballerosidad del mundo, te tira 2 o 3 conceptos filosóficos y teológicos que sabe que vos no lo manejás. Corte para decir, cálmate, nene, que estamos hablando los adultos. Así, eso es lo que tiene que hacer el sacerdote. Y no lo veo dispuesto a debatir. ¿Para qué vas? Dejale el lugar a otro. No. Muy mal el cura, muy mal. Es decir, esto me parece que realmente este es un argumento que no resiste a la razón. Estoy dando testimonio de mi fe, sí. Entonces pido que se oiga cuál es el testimonio de mi fe. Lo escuchamos, No. El padre Carreira, ¿sabes? Defíname divinidad, le hubiera dicho, ¿no? En vez de defíname divinidad. Olvídate. El padre Carreira era... y también es de este tiempo, muchacho. O sea, patada al pecho. Este muchacho, la verdad que deja mucho que desear. El sacerdote este deja mucho que desear. Lo escuchamos muy atentamente. Todos los dogmas que tienen que ver con María en la Iglesia Católica, que son 4, los 4 hacen referencia a Jesús. María es lo que es por ser la madre de Jesús. Bien. Rabino. Yo respeto mucho el testimonio de la fe de...
Santi, deberías hacer algo así algún día. Sería súper interesante, cara pensativa. Me gustaría hacer algo así. Del padre, porque hay un rabino jasídico muy famoso. Y ahora todos se la van a agarrar con el padre. Es como, ¿viste? Cuando vos ves uno de la manada que está medio débil y van a ir al cuello. O sea, vieron que el padre no levanta la guardia, mantiene la guardia baja y lo van a ir todos a comer al padre. Que dijo, para quien cree, para quien tiene fe, ninguna demostración y ningún argumento es necesario. Y para quien no tiene fe, todas las demostraciones son insuficientes. Nosotros estamos hablando de un tema netamente de fe, una fe basada en la espiritualidad y en la cultura de cada uno. Aquí hay una cultura milenaria que va fortaleciendo la fe y que, si bien, como dice el teólogo, va teniendo ciertas alteraciones por su adaptación a los tiempos y a los distintos lugares, sin embargo tiene raíces muy fuertes en lo que fue lo que llamamos, los que tenemos fe, lo que llamamos revelación. Sí. Para los judíos hoy Jesús es un profeta. No, porque la profecía terminó en tiempos de Malaquías. Para los judíos Jesús es... Es un líder judío de su época que, lamentablemente, por la corrupción del sacerdocio falso de aquel tiempo, no pudo siquiera llegar a ser escuchado por ¿Solo los los sacerdotes lo perseguían para matarlo o también el pueblo judío? Lo perseguían para matarlo los romanos con el apoyo de los falsos sacerdotes y esa parte que he llamado el pueblo judío los saduceos, que eran aristócratas cuyo poder venía del apoyo que tenían del Imperio Romano. Después podría hacer la pregunta. Ya vamos, Escudero, vamos a hacer dejaría así como idea, ¿no? Por ahí hasta medio absurdo suena. Si los judíos hicieron la autocrítica, digo, por la muerte de Jesús. Usted me pregunta de la profecía. Ahora vamos. Hoy se picanteó. Loco, al final el conductor es más picante que quienes tienen que defender su cosmovisión. Ahora vamos. Mataron a Jesús. Ahora lo aclaramos todo, seguimos con el debate, pero después de esta pausa. Muy bien, ahora sí, Escudero. Esteban, una aclaración, sí. ¿No es cierto? Yo también respeto el testimonio de la fe del Padre. Es decir, con el más profundo respeto. ¿Ven? Lo vieron al sacerdote, lo vieron con la guardia baja, lo van a ir a comer, lo van a atropellar. ¿No es cierto? Y afecto. Salir ahí maravilla. Ahora, me parece que hay que respetar también la libertad de dialogar sobre temas que pretenden ser históricos y que deben estar sujetos al escrutinio del libre pensamiento, ¿no? Aclaración, punto y aparte. Perfecto. Doctor, ¿quién lo mató a Jesús? No, Jesús. El conductor es picantón, ¿eh? El conductor quiere ver sangre, chabón. El conductor se está metiendo en esos temas donde sabe que tirás un fósforo y se prende fuego todo el estudio de televisión. No lo mataron los romanos. La cruz era la forma que utilizaban los romanos para asesinar a los delincuentes. Bueno, pero está bien. Está bien. ¿Sí? Los romanos lo mataron. Sí. Sí, perfecto. Ahora, ¿por qué? El poder era Roma. El poder era Roma. Responsable es Roma. Pero ¿quién calentó la cabeza de quién para matar a Jesús? Bueno, yo creo que los evangelios son bastante claros en esa el chabón quiere que diga los judíos. Eso es lo que quiere el flaco. Cuestión, los romanos les preocupaba un líder político y por eso dijeron rey. Un rey, no querían reyes. Ajá. Porque el rey era un cargo político. El sector, es cierto, del judaísmo vinculado al templo y bastante corrupto, no querían un líder religioso que cuestionaba su poder y que cuestionaba alguna de sus afirmaciones que no tenían base en las escrituras. Claro, porque lo más sorprendente de todo, Rabino, usted se enoja conmigo, me hace así como que yo estoy... No, en serio que no quiero promover nada en particular. ¿Qué no vas a querer promover, papu? Se te cae la baba porque se pudra todo. Lo que más me llama la atención, está escrito, pastor, usted que tiene ahí la Biblia permanentemente y recuerda cada parte de la Biblia, Jesús era bastante disciplinado en el sentido de... Él entendía que él era del mundo espiritual y no del mundo político y decía, bueno, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Disciplinado? ¿Qué querés decir con disciplinado? ¿Políticamente correcto? No, Jesús no era políticamente correcto. Recordémoslo, el incidente provocado por el mismo Jesús en el templo con los mercaderes. Así que Jesús no era disciplinado.
está bien. De hecho, les decía muchas cosas que luego lo llevaron a la cruz, ¿no? A los altos mandos de los judíos. Guarda con eso, ¿no? Porque la palabra disciplinado puede... El pastor medio como que todavía no termina de caer para mí dónde está, ¿no? Como el loco quiere evangelizar, a mí se me hace. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Muy respetuoso con mis hermanos cristianos en la aceptación de la divinidad de Jesús, y por eso no es un tema en el que no me meto, porque me parece, como dije antes, que la fe está por encima de cualquier raciocinio. Pero obviamente la razón... Se están pegando un tiro en el pie todo el tiempo esto, ¿no? La fe está por encima de todo raciocinio. Ok, en cierto sentido estaría de acuerdo con eso, pero le abrís la puerta ahí al agnóstico para que te diga, bueno, en definitiva, vos estás admitiendo que la fe va en contra de la razón. Guarda, hay cosas que hay que aclararlas en determinados contextos porque te van a buscar el pelo al huevo. Por la que es crucificada, la escriben arriba de la cruz, INRI, ¿no es cierto?, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El problema político y económico de Roma era el hecho de que se revele esta masa, y aquí quiero aclarar un término, fariseos. Fariseos éramos el pueblo judío en general. El pueblo está muy mal tomado cuando se habla de fariseos y sí, se lo pone como hipócritas. Como hipócritas. Fariseos era precisamente el pueblo observante, tradicional, que no aceptaba la corrupción saducea, que no aceptaba el poder romano, que estaba sufriendo la opresión de la aristocracia saducea, que cometían algunos errores que Jesús probablemente los señaló, como conversar en el templo, ¿no es cierto? Hay muchos que hasta hoy conversan en misa, en la sinagoga, en la iglesia. No solo conversar. Comerciar. ¿No es cierto? ¿Conversar le mandó? ¿Le mandó conversar en el templo? ¿Es en serio? Mucho más grave. Pero toda la interpretación de Jesús sobre la Torá, la interpretación de la ley que hace Jesús, es una interpretación auténticamente judía que continúa las enseñanzas de los profetas. No es llamado profeta. La interpretación de Jesús de la Torá es auténticamente judía. A mí me gustaría saber cuán judío puede llegar a ser la afirmación de Jesús cuando dice: en el pasado les han dicho tal cosa, pero yo os digo. Cuando Jesús marca ese contraste, antes se ha dicho esto. ¿Por quién se ha dicho? Por Dios, por Jehová. Pero ahora yo les digo esto. Esa interpretación no parece ser muy judía, que digamos. Eso parece ser o venir de alguien que asume una postura, una posición de autoridad similar a la del Dios de los judíos. Guarda con eso, guarda con eso. Porque como aquí se dijo, en cada época van variando, y ya en tiempos después de los profetas, el Talmud dice, Jajam Adif Minaví, el rabino, el maestro, el intérprete, el sabio, viene a sustituir al profeta. Entonces a Jesús se le dice el rabí, precisamente como el maestro, porque ya estamos en el tiempo de los maestros y predicadores. Bien. Otro temita. Acá, muchachos, esto es lo importante. El dato termina todo relato y narrativa ficticia que se pueda llegar a poner sobre la mesa. El dato termina toda especulación. El dato es el punto final a la imaginación de las personas. Dato mata relato. Acá los cristianos, tanto el pastor, que todavía no lo escuchamos ahora lo que iba a decir, como el sacerdote tienen que arrojar datos y pedir datos. Bueno, vos creéis acerca de... Porque, fíjate el judío habla de Jesús apelando a los evangelios, pero luego lo que dicen los evangelios, él también lo niega. Entonces, ¿cuál es el punto de referencia que utiliza para saber qué sí tomar como dato histórico de los evangelios y qué no? Todas esas cosas, todas esas posturas se desvanecen con el dato, muchachos. Aprendan eso, aprendan eso. Un temita que es muy interesante, pegado con esto, ¿no? ¿Mahoma hizo milagros? Sí. Yo no quise intervenir cuando habló el pastor, pero justamente una de las características particulares de los profetas, de los grandes por lo menos, es que Dios los dotó con la capacidad, revivió a los muertos. No son milagros conocidos porque los musulmanes consideramos el milagro trascendente que se da cotidianamente hasta ahora es el Corán. Lo cortaron al musulmán, lo cortaron. Muy bien, ahora sí. Esteban, una aclaración, sí. ¿No es cierto? Yo también respeto el testimonio de la fe del Padre. Es decir... El tipo está ensañado con el sacerdote.
El tipo está ensañado con el sacerdote. Con el más profundo respeto, ¿no es cierto? Y afecto. Ahora, me parece que... ¿Qué está haciendo el padre desde hoy que está escribiendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Por favor. Hay que respetar también la libertad de dialogar sobre temas que pretenden ser históricos y que deben estar sujetos al escrutinio del libre pensamiento, ¿no? Aclaración, punto y aparte. Perfecto. Doctor, ¿quién lo mató a Jesús? Pero esto lo están esto está repetido. La razón por la que es crucificada la escriben a... Esto está repetido. Dios los dotó con la capacidad, revivió a los muertos. No son milagros conocidos. Los milagros es Dios, bien, no es la persona. bueno, pero está bien. Y lo milagroso en el decir de Maimónides no es el hecho natural, porque es natural, sino la ubicuidad del hecho natural, o sea, el momento en que se gesta. Y los judíos, que tenían tanta experiencia en esto de los profetas, en esto de los milagros, en esto de ser perseguidos, ¿por qué persiguen a un hombre que finalmente hace milagros? A ver. ¿Y dónde dice que los judíos persiguieron a Jesús? Hubo judíos, los sacerdotes persiguieron a los sacerdotes. Pero era justamente nuestro grave peligro, lo fue en tiempo de los griegos y de los romanos y actualmente, es la asimilación, es el deseo de aquellos judíos de dejar de ser judíos para integrarse a otra cultura, como fueron los judíos helenizados o los judíos romanizados o los judíos que hoy se asimilan y dejan su cumplimiento de la tradición. ¿Reconocen en Jesús su capacidad de hacer milagros o lo veían como un médico? No hay textos judíos, no hay interpretaciones. Hay textos judíos. Mateo, Marcos, Juan, son textos judíos. Cristianos. Judíos que se convirtieron al cristianismo, pero lo son. Son fuentes tempranas, fuentes que se corroboran las unas a las otras. Entonces, fíjate qué interesante que... Y acá es en donde el pastor y el sacerdote están durmiendo la siesta, muchachos. Están durmiendo la siesta. Acá es donde vos le tenés que preguntar al rabino. Che, a ver, por un lado vos apelás al Evangelio de Mateo para hablar acerca de historia. Por ende, creés que esta fuente contiene dato histórico. Pero por otro lado me lo negás. Decime, o sea, ¿cuál es la razón? ¿Bajo qué criterio vos tomás una parte del texto y rechazás la otra? Pero el pastor y el sacerdote están dormidos. Están en la reunión dominical. Están con la cabeza de saber si mañana tienen todo listo para la reunión. Realmente es verdad que Jesús, como personaje histórico, nos ha conmovido tanto que hasta una obra profana, como Jesus Christ Superstar, Jesucristo Superestrella. Oh, mira lo que dice este mamardo. ¿No es cierto? Que es la obra de Andrew Lloyd Webber, que además es judío. Llega a generar resonancias místicas, profundamente místicas. Por supuesto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, yo creo que esto en definitiva, es decir, y ese es un papel histórico de Jesús sobre nosotros. Y es otra vez un puente desde el pasado remoto hasta aquí. Bien. ¿Doctor? Sí, a mí me parece que... ¿Y el pastor? ¿Por qué no mete bocadillo el pastor? Están hablando mal de la fe cristiana y el pastor y el sacerdote están pensando en si olvidé de grabar el capítulo de Pasión de Gavilanes del día de hoy. ¿Por qué el pastor y el sacerdote no reaccionan, muchachos? Yo quiero saber porque me hierve la sangre. No pueden decir todas estas burradas y quedarse callados, muchachos. La vida de Jesús, nos hemos centrado en Jesús, hay otros grandes personajes. No, pero después vamos a hablar de Moisés también, ¿no? Digamos, requiere un proceso de interpretación permanente, aún del creyente más fiel en la fe cristiana. No puede asumir como que tiene ya la totalidad del mensaje de Jesús en sus manos. Es decir, cuando Jesús, por ejemplo, muere en la Pascua, hay toda una simbología allí que viene desde la liberación de la Pascua en Egipto. Entonces hay una relectura de aquel gesta de liberación que lidera Moisés, que en la muerte y resurrección de Jesús se retoma como proceso de liberación, como proceso de salvación para aquellos que creen en esta... Desde el punto de vista histórico, ¿no? Una de las historias más fuertes es la de Moisés, ¿no? Indudablemente. Bueno, en realidad el hecho de la esclavitud en Egipto y proceso de liberación y llegada a la tierra en Canaán es casi el núcleo central de cual gira toda la, digamos, el resto de la Biblia hebraica. Coincidimos, porque no hablamos de liberación de Egipto
como una independencia del 25 de mayo, el 18 de septiembre o el 4 de julio, el 14 de julio. Estamos hablando de la redención de Egipto. La redención que nos enseña Moisés en Egipto es un signo para las generaciones, para la redención personal que cada uno debe tener en su propia vida, que nos llevará a la redención nacional y terminará en la redención universal. Y la redención universal, que es la esperanza mesiánica que tenemos los judíos, se transforma en la parusía o la esperanza en la segunda venida que tienen los hermanos cristianos. Por lo tanto, hay todo un proceso de mejoramiento del ser humano, de elevación del ser humano, aceptando a ese Dios único para sacar el mal de nuestras vidas y acercarnos a la tierra prometida, que tampoco es un lugar físico, sino una Jerusalén celestial, un mundo ideal. Bien, Mahayandas. Algo de cierto tiene eso que acaba de decir el judío. Algo de cierto tiene. O sea, en la Biblia todo gira en torno a la redención, ¿no? Y los hechos históricos son utilizados por Dios como signos para hablar y llamarnos a la reflexión acerca del hecho redentivo, la redención final, que nos conduce a la plenitud del hombre en la resurrección de los muertos y demás. En ese sentido tiene razón el judío. Ahora, yo quisiera preguntarle si el judío cree de que la liberación del pueblo de Israel en Egipto es un hecho histórico o no, porque a mí me dio la impresión como que tiró así, como que puede ser un hecho mítico. Yo para mí, ojo, capaz que estoy poniendo cosas en el judío que nada que ver. Yo para mí me dio la impresión como que cree que es un mito. Usted va a cerrar el bloque, porque después nos acusa de que no lo dejamos hablar. Sí. Había un hinduista, es cierto. Y el pastor... Sí, ustedes están hablando de grandes personalidades, muchas de ellas con increíble poder para cambiar, para reformar la sociedad y sobre todo para abrir canales de liberación y de salvación de las personas. Como ¿Pero y usted está de acuerdo? ¿De acuerdo con todas las cosas que se hablaron? Sí. En general estoy de acuerdo. Nosotros entendemos que se ha hablado de la virginidad de María, se habló sobre Jesús, los milagros de Jesús. Por ejemplo, nosotros entendemos que en la India, yo vivo parte del tiempo en la India milagros es una cosa de todos los días. Si uno va a los Himalayas, puede ver incluso hasta gente caminando por el agua. Pero lo que se rescata de la personalidad de Jesús no son los milagros. Lo que se rescata de la personalidad de Jesús son los principios espirituales que Él vino a presentar. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Eso es. El principio espiritual también que debe rescatarse para el hinduista acerca de Jesús es cuando Jesús dice que dependiendo de cómo lo reciban a Él, va a ser su premio o su castigo final. Recordemos que en la predicación de Jesús, porque aquellos que se quedan solamente con que Jesús es supuestamente un gran maestro moral que nos enseña principios espirituales y cosas por el estilo, que lo hacen a un Jesús medio un Jesús de la nueva era, que viene a iluminarte o algo por el estilo, recuerden una cosa, que hay afirmaciones de Jesús en donde dependiendo de cómo nosotros actuemos con Él, con su figura histórica, con su mensaje, cómo respondamos a su mensaje y demás, es cuál va a ser la consecuencia en nuestro futuro. Si vamos a ser premiados o si vamos a ser condenados. Entonces el mensaje del reino de Dios gira en torno a la figura histórica de Jesús, al personaje de Jesús. Jesús se presenta en el mensaje del reino de Dios. Jesús se presenta como el actor protagónico. Que dependiendo de cómo nosotros recibamos este mensaje, es qué es lo que vamos a recibir. Guarda con eso, porque si no también desvirtuamos ahí el mensaje del reino de Dios. Es lo importante en toda esta conversación. Ahora, la historia, hay mucha historia, en muchos libros hay mucha historia. Hablábamos el otro día sobre el tema de que los libros vienen a presentar las verdades universales de amar a Dios y servir a Dios, y no simplemente una cronología de historias. Muy bien, gracias Mahayandas. Hacemos la pausa y ya regresamos. Vamos, queda el último bloque. Estamos hablando de figuras importantes para aquellos que somos religiosos, ¿no? Moisés, la Virgen María, Mahoma. Pero por alguna extraña razón solamente nos centramos en Jesús, ¿no? Figuras verdaderamente Jesús,
figuras que seguramente a muchos todavía nos generan emociones y también muchas preguntas, y como a Escudero, muchas preguntas. Vamos a las preguntas ahora sí de las tribunas. Arrancamos por aquella tribuna. A ver la tribuna, yo hubiera estado ahí en la tribuna, se la repicanteo, se la repicanteo al judío y se la picanteo al agnóstico. A los dos, se la picanteo ahí, le tiro un par de... Quiero dato, papi, dato. A ver la tribuna si está a la altura. Sí, tu nombre. Vos sos estudiante de antropología. Sí, Noelia. Mi pregunta es para el teólogo. A ver. Usted habló de mitos en algún momento. Me gustaría que diga si piensa que la resurrección de Jesús es un mito o es un hecho que se produjo. Me gustó la pregunta de Noelia. Bancamos a Noelia. Me gustó. Para desenmascarar al teólogo. Para mí, alto progreso el teólogo. Para mí el teólogo cree que es mito. Para mí, capaz que estoy estereotipando al teólogo. Para mí es progre. Quisiera hacer una aclaración breve sobre lo que entendemos cuando hablamos de mito o mítico. En el lenguaje vulgar eso significa algo que no es cierto. En el lenguaje religioso, un mito es todo lo contrario. Un mito es una narración que habla de lo profundo de un determinado hecho o de la profundidad de un evento. Entonces el mito en realidad nos lleva a las verdades profundas que superan la superficialidad de las cosas. Yo no uso la palabra mito en el sentido despectivo, sino en el sentido... Es la metanarrativa. Profundo. La otra consulta, ¿quién la va a...? No, pero no me respondió. No respondió. Se hizo el mito. No respondió. Ahí Noelia tiene que levantar la mano y diga, está bien, habló acerca de qué es mito, pero no me respondió. No respondió, se hizo el gil. Para mí es alto progre, yo lo dije. ¿Realizar? Sí, ¿tu nombre? Sí, Gonzalo, estudiante de comunicación. Durmió ahí el conductor, ¿eh? El conductor durmió, se pegó un planchazo ahí. Es para el sacerdote esta pregunta. A ver. ¿Por qué piensa que es tan importante, tan fundamental la cuestión de la virginidad de María? ¿No es más importante como enseñanza de vida todo el legado y todo lo que dejó Jesús? Y de hecho el tema de la resurrección no es mucho más fundamental que la cuestión de la virginidad de María. Bueno, ya lo respondió a eso. Eso ya lo respondió. Dijo que la importancia de los dogmas marianos depende y se desprenden de la cristología. Entonces María es quien dicen los católicos que es, no por cuestión propia de María, sino por Jesús. Eso ya lo respondió. Creo que a lo largo del programa más o menos esa respuesta se dio, ¿no? El tema del dogma, la importancia. Sí, pero de todos modos se puede responder rápidamente. Sí. Aclaro que yo también soy teólogo, soy licenciado en teología, además de... Es cierto, sos teólogo, pero lo que pasó fue que la pecheaste, papi. O sea, ahí vos tenías que haber sacado tus credenciales como teólogo, como formado en filosofía, capaz que sos filósofo también, y ahí tenés que salirle al encuentro al barbudo que tenés al costado. Claro que sos teólogo, y por eso es que se te exige más. Doctor en Derecho Canónico, así que desde este punto de vista respondo. Los dogmas no se oponen, sino que se integran entre sí. Sin duda, la verdad fundamental de nuestra fe es la resurrección de Jesús, como bien lo decía el teólogo metodista. Si Jesús no resucitó... Es metodista el teólogo, ok. Yo dije que era progre. La mayor parte de los metodistas son progre. Cada vez más... ¿Vieron? Yo etiqueto a la gente para mí, o sea, perdónenme, pero como que le saco la ficha medio al toque. Dice San Pablo, vana es nuestra fe. Y por supuesto, la resurrección no tiene una comprobación histórica, tiene huellas históricas, el sepulcro vacío y el testimonio de quienes lo vieron. Pero esto que nos habla de Jesús, que es Dios... ¿Qué querés decir con comprobación histórica? ¿Qué querés decir? Porque en términos históricos comprobar algo es justamente estar bien fundamentado en estas huellas que estás haciendo mención. ¿Qué quieres decir con comprobación histórica? Y por eso puede salvarnos. Va de la mano de considerar la virginidad de la vida de la Virgen también como un testimonio de esa divinidad de Jesús que no fue engendrado por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a esta tribuna. Sí, tu nombre es Javier y la pregunta es para el teólogo. Si hoy en día existe la posibilidad de probar que María no fue virgen.
Me parece medio absurda la pregunta. No sé, a ver, ¿qué querés decir comprobar? Comprobar, estás apelando a el diagnóstico científico, por así llamarlo. Evidentemente María no está entre nosotros, no se puede observar a María. No, es una pregunta sin sentido. Bueno, en realidad yo diría dos cosas. No creo que exista la posibilidad de probarla, y si uno lo mira con los ojos, no con los ojos de la fe, uno podría decir, puedo creer o no creer en ello. Lo que yo diría, y esto lo digo como teólogo evangélico protestante, Le saltó la ficha, ¿no? El sacerdote se la tiró así y el loco tuvo que decir. Y es que para mí no sería una pregunta demasiado importante. Es decir, yo creo que el testimonio de María, que acepta una situación tremendamente difícil para ella. Todos los que la rodeaban iba a decir, esta mujer ha tenido relaciones sexuales ilegales. ¿Por qué? Era soltera, no estaba aún casada. Aceptar eso en esa época debe haber sido un desafío tremendo para ella. Y ella lo acepta. Y creo que ese es el testimonio de María, el de aceptar un pedido que Dios le hace de que lleve adelante un proyecto. A ver, qué cosa increíble, ¿no? Y esto lo digo como católico y como devoto de la Virgen María, que obviamente a lo largo del programa nadie lo supo ni lo dejé traslucir. Qué notable cómo somos. Estamos más preocupados por la virginidad de María que por una vida de una intensidad, de una fortaleza, que realmente ha maravillado a todas las religiones. Ha maravillado históricamente a todo el mundo. Acá yo tengo un problema con esta creencia católica. Con esta creencia católica yo tengo un problema. Y bueno, que se dice, ¿no? De que María, bueno, su vida, que esto, que el otro, bueno, como dice este hombre, ¿no? Ha maravillado la vida de María y demás. ¿Qué sabemos acerca de la vida de María? O sea, lo que podemos hacer es inferir. Y que yo estoy de acuerdo, ojo, yo estoy de acuerdo que la vida de María, la devoción de María para con Dios, tuvo que haber sido extraordinaria. Yo estoy de acuerdo con esa creencia, pero yo llego a esa creencia por medio de una inferencia. ¿Cuál es la inferencia? De que si Dios le encarga a María portar al Hijo de Dios, es que María era realmente una persona realmente devota, una persona digna de confianza, todos los calificativos positivos se los podemos adjudicar a María. Ahora, es como que sin evidencia, como que damos un paso más, ¿no? Nosotros inferimos de que eso es lo que tuvo que haber sido María, pero de ahí a decir, a mí me maravilla la vida de María, yo digo, pero ¿cómo sabes acerca de la vida de María? O sea, ¿qué es lo que sabes acerca de la vida de María? No tenés mucho dato histórico. ¿Se entiende? Una cosa es la inferencia. Infiero lo mismo. Estoy de acuerdo con la inferencia. Otra cosa es decir, me maravilla la vida de María. Digo, pero ¿cuáles son las fuentes que utilizás para saber con certeza de que María hizo esto, hizo lo otro e hizo lo otro? Ahí yo tengo un problema. Y que es muy común, por parte de los católicos eso es muy común. La historia de María, ¿no? La fuerza que usted dice, doctor, para enfrentar a una sociedad que seguramente la miraba pero no como se puede mirar ahora, que todavía hay discriminación. ¿Cómo la habrán discriminado en aquella época? Ver a su hijo siendo torturado, ¿no? Siendo masacrado. Pero los mismos evangelios dicen que José la quiere abandonar. Y cuando José le quiere abandonar, porque dice, para no tener que blasfemarla, porque él como novio despechado tendría repudiarla, que denunciarla, y lo hubieran apedreado. Entonces, ahí es cuando hay una intervención del Espíritu Santo y le dice a José, no, mira, esto no es así. Claro. Bueno, todo eso es creído por el creyente. O sea, ese es el punto. Si buscamos, digamos, claro, es un tema pruebas de fe, históricas, es un tema de fe. Nos quedamos con las manos vacías. Bueno, pero ¿cómo nos quedamos en hechos que por ahí, en realidad... Es un tema de fe porque, por ejemplo, para el judío, por muy científico, progresista, avanzado, hasta agnóstico que sea, cuando llega a celebrar el tema de la Pascua, el tema de la salida de Egipto, hay un concepto de santidad en esa entrega que la madre de Moisés hace del chico que querían matarlo y que lo pone en el canasto sobre el río Nilo y lo deja salvarse por la hija del faraón.
hay toda una emoción, que usted antes mencionó, los sentimientos. Cuando uno está educado en una cultura religiosa, los sentimientos juegan un papel mucho más preponderante que las pruebas de la fe. Está bien, pero en hebreo, por ejemplo, en el texto hebreo no se dice virgen, betulá, se habla de alma, que es el estado de una mujer soltera entre el compromiso, los eirusín, y el casamiento, los kidushin. O sea que se habla de María en el tiempo entre su compromiso y su casamiento como una señorita ya comprometida. Bueno, pero por ejemplo, trasladándolo al caso de... Y en realidad eso, lo que acaba de decir el judío, le juega a favor al cristiano. Moisés, ¿no? Es como si nos quedáramos preguntando si el bastón que tenía Moisés, si tenía cosas especiales, era parecido al de He-Man. Detalles que, que no hacen a la cuestión de fondo, ¿no? De la figura de quién era Moisés o de Mahoma, a ver si era gordito o no era gordito, si tenía que haber... Tal vez la reflexión adelanta un poco lo que pensaba decir hacia el final. Estamos debatiendo cuestiones... Pero lo decimos en un ratito que quiero marcar... Los cortaron menos 10. Puntualmente la conclusión de cada uno. Tu pregunta, la última. Mi nombre es Eleonora Richmuller y la pregunta es para el hinduismo. Sí. ¡Fua, chabón! Alta voz de locutora. Parece que está leyendo, no sé, los teléfonos en un programa de radio. Escuchá la voz de esta piba. Mi nombre es Eleonora Richmuller y la pregunta es para el hinduismo. Sí. Quiero saber cuántos profetas, como por ejemplo Moisés, Jesús y demás, reconoce el hinduismo. Gandhi no sabe qué decir, quiere quedar bien, o sea, a Gandhi acá le jugó a favor de que tanto el sacerdote como el pastor, la verdad que dejaron bastante que desear. Muchísimos. En los últimos 5.000 años, nosotros mínimo podemos decir 64, que son los maestros espirituales que vinieron en una sucesión discipular, y el último, lo que se llama también un Shakti Abheya Avatar, o una encarnación como apoderada por el Señor para realizar una actividad en particular, para salvar a las personas y impartirle conocimiento espiritual, es el fundador de nuestro movimiento, Srila Prabhupada, Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami, quien está en escrituras muy, muy antiguas de que él iba a regresar, de que él iba a venir a hacer que en todo pueblo y aldea del planeta Tierra se canten los santos nombres de Dios. Y nosotros cantamos, como todos saben, los Hare Krishna cantan siempre Hare Krishna. En 10 segundos. Tomá en tu cara a los que profesan el Dios Madre. Conclusión, pero 10 segundos, la verdad que tenemos muy poco tiempo, muy breve, pastor. Yo le leo, hizo Jesús. Bien, qué grande el pastor. La introducción y el final, el cierre nada más escuchamos. El pastor brilló por su ausencia. El pastor tiró esa cosita de humo de Batman y desapareció el loco. Muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escuchamos mucho hablar de Jesús. ¿Qué es la actitud que tenemos nosotros? Dice la Biblia, termino con esto, dice Jesús, estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y estaré con él. Escude. Que alguien le diga a este pastor que no estás en una campaña evangelística, papu, por favor. ¿Por qué los pastores tienen esto de la campaña evangelística? Ahora, pónganse de pie aquellos que han creído y repitan conmigo esta oración. No, muchachos, estás en una mesa de debate, papi. ¡Ay, me pone loco! Los evangelios aceptados por las iglesias cristianas, llamados canónicos, representan una selección de textos antiguos. Los evangelios llamados apócrifos, que son tan antiguos como los canónicos, nos brindan un cuadro muy diferente. Son tan antiguos como los canónicos, que salte el pastor, que salte el teólogo, que salte el teólogo más progre, el pastor brilla por su ausencia y el sacerdote que no tiene ganas de debatir en un programa de debate. Por favor, o sea, ¿quién eligió a los cristianos? Satanás los eligió, loco. Diferente acerca de personajes históricos como Jesús, María y José. Nuestro teólogo metodista me acaba de confirmar que también los evangelios canónicos fueron recortados. Es decir, que la selección fue la norma. También se sospecha de intención selectiva cuando recordamos que las autoridades del Estado de Israel mantuvieron a los rollos del Mar Muerto como secreto de Estado durante varios años antes de someterlos al estudio de expertos. Es decir, que hay mucho que discutir sobre la historicidad de estos personajes. Pero lo importante de verdad, ¿no es cierto?, es ¿qué significan para nosotros? Muy bien. Y la respuesta es que fueron fundadores de nuestra civilización. Padre.
Breve, por favor. Comprendo la dificultad del agnóstico cuando se trata de temas de fe. Su posición no le permite el acceso que nos da la fe. Ay, Dios, no. No sé quién me da más dolor de cabeza, si el agnóstico o el sacerdote. Tengo que ser honesto, no sé quién me da más dolor de cabeza, si el padre o el sacerdote o el agnóstico. Por favor, ¿quién trajo a este sacerdote? Quien cree no necesita razones, se decía. Quien no cree, no hay razones que le alcance. Y San Agustín completaba, creo para entender, la fe me ayuda a entender, y entiendo, es decir, estudio lo creído para creer. De María, lo más importante es su fe, su esperanza y su caridad. Por eso la admiramos y por eso fue la Madre de Dios y por eso aprendemos de ella y tratamos de seguir. Rabino. Pero yo me pregunto, estoy loco. Al sacerdote, ¿por qué defendés más a María que a Jesús? Yo no lo puedo entender a esto. Está todo bien. Ustedes saben que yo no soy anticatólico, ustedes saben que muchas cosas referentes a María yo coincido con el católico. Me salen a criticar, a apedrear, que yo soy un infiltrado. Yo no puedo entender cómo, después de haberse dicho las cosas que se dijeron acerca de la figura de Jesús, se quiera salir a defender a María. Papu, tenés que primero, o sea, un orden de prioridades, muchachos. Y encima no, yo también soy teólogo. Y sí, está bien, tenés la chapa de teólogo, pero ¿para qué te sirve? Si en un programa de debate como este no podés responder las burradas que están diciendo. Tenés que responderle, ahí le tenés que responder al metodista, al teólogo metodista que dijo básicamente que el caso de la resurrección de Jesús era un mito. Ahí el sacerdote tiene que decir, ¿qué mito, amigo? O sea, entiendo lo mítico, hay una metanarrativa detrás del hecho histórico, sí, pero hay un hecho histórico que lo fundamenta. Me sale a defender a María, está todo bien, pero no, amigo, no, así las cosas no van, no. Moisés nos transmite, siendo nuestro legislador, Moshe Rabbenu, nuestro maestro, palabra que se usa también para Jesús como el rabí de Galilea, nos transmite la voluntad de Dios a través de los preceptos de la Torá. De ellos, lo más importante es la fe en un Dios único. Y esa fe monoteísta, según Maimónides, fue llevada a Occidente por medio del cristianismo y a Oriente por medio del Islam. Muy bien, Sheikh. Además, ay, perdón, me quedé encascado con el sacerdote. ¿Querés defender a María? Defendé la divinidad de Cristo. Si defendés la divinidad de Cristo, todo lo que creés acerca de María, listo, ya está, se terminó. Vos mismo dijiste de que lo que se cree acerca de María se desprende de la cristología. Defendé a Cristo. Defendé a Cristo. Ay, me puso loco. Según el Corán, echa luz sobre hechos históricos de Jesús. Habló en la cuna, él defendió a su madre siendo un bebé a horas de nacido. Él consuela a su madre en el momento en que ella piensa que tiene que... El Corán afirma de que Jesús ni bien nace, habla. Volver a esa sociedad tan intolerante que la iba a acusar, pero más allá de eso, más allá de los hechos de que si Moisés tenía un báculo, como muy bien usted dijo, si fue Josué el que entró al mar o primero Moisés, si Muhammad es el señor de los profetas o no, yo me invito y a todos los presentes y a todos los televidentes a investigar más por qué fueron grandes estos hombres, qué mensaje han transmitido. De ahí pintarás el mundo. Uno de los grandes mensajes de las religiones es que la dignidad de la vida, la dignidad de la persona, del hombre y la mujer, y de que